Hola, soy Iliana Vargas, soy narradora y ensayista. Nací en la Ciudad de México en 1978 y me dedico a la literatura fantástica y la ciencia ficción. Al principio yo estaba casi segura de que todo era solo fantástico. Me dediqué muchísimo a la literatura fantástica, el estudio tanto teórico, académico y literario, ¿no? Lo creativo también me fui por ahí. Pero conforme fui evolucionando y fui conociendo, me fui enterando de otros tipos de literatura, pues descubrí primero lo que Alberto considera la literatura de la imaginación y después este concepto de literatura especulativa, ¿no? Y siento que los dos tienen, tanto la imaginación como lo especulativo, pues tienen ahí como algo que los hermana en el concepto o en la noción, ¿no? Es abarcar todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción, con lo fantástico, con el terror, lo sobrenatural, ¿no? Lo maravilloso también. Entonces yo me siento más segura o como más cómoda más bien en esta sensación de no tener que etiquetarlo o encuadrarlo todo de una sola forma, sino más bien poder jugar con estas cuestiones híbridas de géneros donde todo esto está permitido, porque finalmente creo que cuando yo escribo no estoy pensando en si estoy haciendo algo estrictamente fantástico o de terror o solo ciencia ficción, sino que va brotando algo que los va uniendo, como que es una cuestión natural ir haciendo estas aleaciones entre pues lo teórico por un lado, pero también como las formas en que funciona cada cuento o cada género, ¿no? O sea, sabemos que lo fantástico funciona de una forma, tiene mecanismos específicos, y de ahí ya si le metes terror o si le metes maravilloso, si le metes extraño, y si haces estos juegos con la ciencia ficción, que no es lo mismo, por supuesto, porque para que funcionen tienen que jugarse como dos juegos distintos. Entonces, es cuando yo digo, bueno, ok, me gusta estar armando este tipo de narrativa, empiezo como por un lado, tal vez, a veces, tal vez con lo onírico, y después como que va, la propia historia es la que me va pidiendo qué tipos de elementos o qué tipos de herramientas quiero utilizar relacionadas con estos géneros. Lo que pasa cuando empiezo a escribir un cuento, lo primero que hago es pensar en imágenes antes que la historia. Es muy curioso eso, como que para mí es muy importante eso, la imagen, lo visual primero, y después voy construyendo los personajes. Y al momento de ir escribiendo, la verdad sí me concentro mucho en las atmósferas. Las atmósferas son algo muy importante para mí porque siento que es lo que hace como que haya una especie de espacio, es lo que le da como una identidad, como construir el mundo propio de la historia a partir de la atmósfera. Entonces, cuido mucho el lenguaje porque me gusta mucho también hacer como mezclas de prosa poética un poco con la narrativa, justo para crear las atmósferas más sensoriales. Me interesa mucho que el lector perciba que durante mi proceso de escritura tiene que ver mucho la alteración sensorial. Entonces, por eso me gusta como incluir mucho que tenga que ver con colores, con sonidos, con olores también, con el gusto. En algunos cuentos manejo mucho la comida también y lo que le pasa a algunos personajes cuando comen cosas que no deberían, ¿no? Entonces, como que me voy mucho por ahí, cuido también que sea una narrativa fluida, aunque me gusta también hacer juegos, ¿no? Como decía hace ratito, una influencia muy fuerte pues ha sido Samuel Beckett, ¿no? Y entonces, como que de él aprendí un poquito a perderle el miedo al sinsentido. Y me gusta inventar palabras o inventar frases, hacer que haya mucho este juego sonoro también. Y lo relaciono dentro del cuento con situaciones que tengan que ver con invocaciones, ¿no? Como que ahí pienso mucho en la importancia del lenguaje y en el poder del lenguaje y lo mágico que hay en algunas historias cuando tú dices
una frase o como toda una oración, pero no una oración nada más como semántica, sino una oración cargada de, pues, de esta fuerza que tiene toda una intención de invocar cosas extrañas. Y entonces, obviamente, cuando quieres invocar este tipo de fuerzas, no lo puedes hacer con el lenguaje cotidiano o humano. Y es ahí cuando yo digo, ok, si no puede ser así, ¿cómo sería? ¿No? Entonces es cuando así me va fluyendo el hecho de inventar palabras, jugar con vocablos, pues no sé, todas estas cosas que tengan que ver con otro tipo de lenguajes, ¿no? También tiene que ver un poco mi influencia de Lovecraft, ¿no? Ahí fue como que de donde también lo tomé un poquitín, ¿no? Como este tipo de lenguajes de los seres que no habitan estos mundos, ¿no? Y pues también tiene que ver mucho como mi experiencia pues con gente que no tiene que ver con la escritura. Eso también lo he contado antes porque me parece muy importante, ¿no? La escritura y la literatura no puede solo surgir a partir de literatura. Tiene que haber otros mundos o otras formas de crear otros lenguajes que la retroalimenten. Bueno, este primer libro tardó muchos años en gestarse, porque los primeros cuentos los empecé a escribir en el taller de Alberto Chimal, ¿no? Y yo creo que me tardé como 8 años en irlos, pues sí, en ir construyendo todo, hasta que en algún momento un par de amigos me dijeron, ya tienes que publicar ese libro, porque aparte yo ya estaba por cumplir el límite de edad para que se publicara en la colección de Tierra Adentro. Entonces, bueno, pues ya lo mandé a dictamen, pero más bien la cuestión con este libro es que está dividido en dos partes. Se llama Honeymoon y otras alteraciones del psicosoma, justamente porque la parte de Honeymoon la escribí en un viaje que hice a Chiapas, y fue un viaje, pues supuestamente de ¿cómo se llama eso en español? De luna de miel, pero que fue un desastre en realidad, ¿no? Entonces, pues todos esos cuentos tienen que ver como con cosas que me pasaron durante ese viaje, y quise hacer también un juego con el sonido de las letras, con cada nombre del cuento. Cada título del cuento tiene que ver con una letra de la frase honeymoon, ¿no? Entonces, pues son historias que tienen que ver muchísimo con lo onírico, porque en esa época yo también tenía, no sé qué me pasaba, pero tenía como una hipersensibilidad durante el sueño. Tenía muchos sueños lúcidos. Entonces era muy impresionante. O sea, realmente sí inundaban mi vida cotidiana de una forma así que yo decía, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y entonces muchos de esos cuentos, pues sí, nacieron del sueño, de estas experiencias como de desdoblamiento, de no saber si ya había despertado, de realmente no entender qué me estaba pasando, y están ahí. Entonces jugué con estas sensaciones del sueño, pero quise hacer historias que también tocaran un poco tierra. Entonces, no sé, la gente que lea los cuentos de Honeymoon se va a dar cuenta mucho de esta atmósfera que va más como por lo poético y un poco por lo visual, y esta cuestión de pronto no saber realmente dónde están los límites como de la vigilia y de lo onírico, de realmente qué está pasando o qué está soñando, ¿no? Eso me gusta mucho. Y también por eso se llama Y otras alteraciones del psicosoma, porque me puse a investigar qué era lo que yo tenía y descubrí que existen las parasomnias, y la cuestión de estar como en un nivel medio entre el sueño y la vigilia es el psicosoma, ¿no? Como estar consciente e inconsciente y no poderlo controlar. Entonces, pues por eso le puse así, por eso lo dividí en estas dos partes, ¿no? Como hay muchas experiencias de estos momentos de querer despertar y no poder ahí dentro del cuento, y otras que sí tienen que ver como con esta cuestión también como de querer salir al mundo después de haber experimentado todas estas cuestiones,
y tampoco entender, porque eso era lo que me pasaba, como que estaba tan afectada pues sí, mi sensibilidad, que salía a la calle y de verdad de pronto no sabía si seguía soñando o si ya estaba allá afuera, ¿no? Pues Magnetofónica es este curioso ejemplar que muy poca gente pudo tener. De hecho, este es el único ejemplar que yo tengo. Entonces, está bonito porque tiene algunas ilustraciones también que tienen que ver un poco con las historias. No todas las ilustraciones tienen que ver con las historias, pero pues también creo que eso es lo importante de los libros que van ilustrados. Tiene un diseño así como súper curioso. Y este libro lo hice con un editorial que ya no existe, que se llama Ediciones y Punto. Era un proyecto independiente de libros artesanales y me dijeron que querían hacer un libro objeto, ¿no? Que su idea era hacer libros objeto. Entonces, cuando yo les conté que quería hacer un libro, bueno, que había escrito un libro sobre un personaje que está vagando como en las montañas desde Ecuador, va regresando de Ecuador a México y entonces va atravesando como por muchos paisajes, ¿no? Muchos ecosistemas. Y en cada lugar se encuentra hay un magnetófono que está contando historias, pero él tiene que activarlo para enterarse de qué fue lo que pasó, ¿no? En cada historia. Entonces, pues yo quería que fuera, cuando me dijeron que había la posibilidad de que fuera un libro objeto, yo quería que fuera realmente un magnetófono, pero iba a ser muy complicada la factura, ¿no? La producción. Si de por sí eso fue muy complicado, en ese caso iba a ser muchísimo más complicado. Entonces me dijeron, mira, lo que podemos hacer es pues darle este formato. Si tú quieres que tenga mucho que ver, pues aquí hay un magnetófono chiquito. Si tú quieres que tenga que ver con el sonido, lo más que podemos hacer para que haya algo sonoro ahí, pues es la forma de un disco, ¿no? Y entonces ellos se encargaron de hacer el diseño. El disco, pues, era obviamente esto. Y cortaron el papel también para que, no sé cómo le hicieron, para que saliera todo circular. Lo imprimieron de una forma casera, ¿no? Esta es una de las imágenes que me gusta también, está bonita. Y pues son historias que se van entrelazando, porque una de las cosas que quise hacer fue como jugar con esta cuestión que pasa con las cintas de los cassettes, que cuando se van haciendo viejitas, se van haciendo como el scratch de los discos, pero en este caso son diafonías, que los sonidos como que se empiezan a mezclar sin querer, como que es una cuestión de que se va haciendo pues así, como que se va arruinando la cinta y el sonido ya no se puede escuchar bien. Entonces yo lo que quise hacer fue un juego con eso, ¿no? Por eso hay unas partes que dicen diafonía 1, diafonía 2, ¿no? Que se van interviniendo, porque mi idea era precisamente esa, ¿no? Como que el personaje que las va escuchando empiece a escuchar historias entremezcladas, como que no sepa exactamente quién está hablando y quién está contando las cosas que sucedieron, ¿no? Como que fuera esa cuestión sonora. Y creo que este libro definitivamente sí está muy influenciado por lo que yo estaba viviendo en esa época, que fue como mi regreso a México, porque me fui a vivir a Ecuador después de que salió Honeymoon, me fui a vivir a Ecuador y después regresé y regresé con mis amigos y todos mis amigos de pronto se estaban dedicando a la experimentación sonora, ¿no? O varios de ellos, y gracias a ellos conocí a otros, ¿no? Entonces también por eso fue que quise jugar un poco más con el sonido, porque me di cuenta de que hay muchas posibilidades de creación a partir de la experiencia de escucha atenta, ¿no? Cuando te enfrentas a estos experimentos con, pues eso, pues con las cintas, con la voz, con los objetos, ¿no? O sea, de una forma no convencional,
suceden muchas cosas en el cuerpo y en el cerebro y todo eso detona este tipo de historias. Por eso quise jugar con esto también, así, ¿no? Luego lo que me pasa es precisamente eso, que yo los escucho a ellos y digo, a mí me gustaría hacer con la escritura lo que ellos hacen con el sonido, ¿no? Experimentar como con otro tipo de lenguajes también, ¿no? Dentro de la propia escritura. Pues curiosamente, Habitantes del Aire Caníbal lo escribí durante el tiempo que estuve viviendo en Ecuador. Bueno, la mitad, algunos borradores, pero empezó ahí. Y la cuestión con este libro es que se llama así precisamente porque yo vivía en una casa, era una cabaña casi, que estaba en una zona cercana a los volcanes, en Quito. Estaba así como, sí, muy cerquita de los volcanes. Entonces, estaba en una altura tan curiosa que cuando había tormentas de granizo, ahí las tormentas eran fuertísimas, granizo con lluvia y neblina, como que todo eso se conjugaba y había veces que yo no veía nada por la ventana y escuchaba y sentía que el techo se iba a ir volando, ¿no? De tan fuerte que estaba todo. Y yo sentía que allí había seres que estaban dentro como de esta tormenta, ¿no? Ahí nació esta idea de Habitantes del Aire Caníbal. Yo decía, es que el aire nos va a canibalizar, o sea, el aire nos va a terminar destrozando, ¿no? Si se lleva a la casa y si se mete, o sea, ¿qué tantas cosas habitarán, por ejemplo, en la neblina? No sé, realmente me impresionaba mucho la fuerza natural pues de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues ahí empecé y pues es un libro que habla también como de todas estas historias que tienen que ver como un poco con la infancia, pero también con el confrontamiento con sucesos inexplicables que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? O sea, como que sí me afectó mucho, pero positivamente, vivir allá, porque además, como es una altura distinta, pues también como que sentía que me asfixiaba, o sea, si salía a caminar y eso sentía que no podía respirar como aquí, ¿no? Entonces, pues varios de los personajes les pasa eso, como que están trastornados otra vez, pero en vez de estar trastornados o alterados sensorialmente por el sueño, están alterados por el medio natural que los rodea. Y entonces aquí juego un poquito más como con estas cuestiones de lo sobrenatural, de los viajes en el tiempo, un poco también con la cuestión de los umbrales, ¿no? Porque yo sentía que todo lo que me rodeaba era umbral, como que tenía la posibilidad de entrar como a otros planos dimensionales, ¿no? Entonces, lo voy a agarrar. Lo que también me gustó de este libro es que tiene ilustraciones también, ¿no? Las ilustraciones fueron hechas por un amigo que se llama Julián Bonecki, que también es artista sonoro, y él hizo toda la portada, la contra. Y me acuerdo que... esta también está buena. Que él, cuando le conté del proyecto y todo, pues sí se emocionó porque además estaba experimentando con el arte 3D, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor las ilustraciones no dirán mucho de los cuentos, justo porque yo le dije, no quiero que sean ilustraciones que delaten de alguna forma la historia, ¿no? O sea, no me gustan las ilustraciones literales, sino más bien como las ilustraciones que acompañen a la historia. Entonces creo que sus personajes tienen mucho que ver con los personajes que yo hice, pero como que también tienen vida propia, ¿no? Entonces eso es lo que también me gustó mucho del libro, que abrió un diálogo entre los dos lenguajes. Y no sé, a lo mejor mis historias no son fáciles. Mucha gente me ha dicho que la verdad no son fáciles como de digerir ni de entender,
precisamente por estos juegos que hago, ¿no? Muchas veces con el lenguaje, muchas veces porque no me gusta que el lector lo tenga todo digerido. Me gusta como que hacerlo pensar un poquito más y me gusta darle como misterios a resolver, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante para que pueda hacerse una buena literatura fantástica y sobre todo especulativa, sobre todo cuando estás hibridando géneros, tienes que estar buscando formas no convencionales de contar las cosas, ¿no? Entonces, por eso en este libro los cuentos tienen personajes que parten de lo real, pero que se animalizan, se transforman. Me gusta mucho que haya transformaciones siempre. No me gusta que los personajes sean los mismos al principio que al final. Entonces siempre tiene que haber ahí como una metamorfosis, y puede ser una metamorfosis física o de su psique o esencial, no sé, algo que los haga cambiar muchísimo. Entonces por eso hay, no sé, está como un poquito se notan mis obsesiones con ciertos animales, ¿no? Hay anfibios, hay insectos, hay peces que de pronto caminan. Sí hay personajes que tienen que ver con el sueño, y ese es uno de mis cuentos también favoritos, pero son muy largos, ¿no? También como no los puedo leer mucho en voz alta porque son muy largos y la gente se cansa, pero sí tengo todavía como esta reminiscencia del sueño, de personajes que van al otro lado del sueño y tienen que regresar con algo del sueño a este lado de la vigilia, por ejemplo, ¿no? Tengo otro que habla mucho de precisamente como de estos viajes que se abren. Como yo viajé mucho en esa época también, me aventé un viaje así como por toda Sudamérica. Había cosas que me impresionaban, y entonces una idea que se me quedó muy presente fue, ¿y qué pasaría si de pronto voy por la carretera y llego a un punto, a un túnel, y en el túnel de pronto ya no estoy en donde yo creía que estaba, sino que llego como a otro espacio, o sea, como el túnel como umbral también, ¿no? Entonces, eso pasa también acá. Hay mucho como este juego con las posibilidades del sacrificio también, como de sacrificar otras entidades o sacrificar partes de uno mismo para como no ser castigado porque sabes que estás violando algunas reglas de los lugares a los que estás entrando y a donde tal vez no deberías estar, ¿no? Por ejemplo.